estamos, hermanos y amigos, estudiando este tema, entresacado de muchos aspectos que podemos estudiar y que estudiaremos, de los cuales Dios nos pide que nos mantengamos firmes, en los cuales Dios quiere que nos mantengamos constantes, y que estas cosas, ¿verdad? Esta es una de ellas, el gobierno de Cristo. Hay muchas más que estaremos estudiando con la ayuda del Señor, pero en estas cosas Dios nos permite, nos ordena y nos permite y nos provee para que nos mantengamos firmes, constantes, crecientes, bien dirigidos, bien orientados. Y me da mucho gusto, hermanos, que pues algunos de ustedes, ¿verdad?, hayan estado al pendiente este domingo de ambas predicaciones, de ambos estudios, el de la mañana y el de la tarde, porque lo que ahorita vamos a estudiar tiene que ver y es el seguimiento de lo que vimos el domingo. Y si usted no pudo ver, escuchar, no pudo estudiar con nosotros el domingo, yo le recomiendo que en estos días, ¿verdad?, busque ahí en el canal de la iglesia los temas del domingo y los pueda estudiar. Ahí mismo en el video puede descargar la guía de estudio, el resumen, las notas de estudio. Y hermanos, pues es muy importante, ¿verdad?, que estos asuntos tan vitales para nuestra vida cristiana los podamos mantener frescos, los podamos mantener presentes, vigentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, ¿qué es lo que hemos estudiado, hermanos? El tema que estamos viendo brota de Lucas 6, 39 al 49. Y con la ayuda del Señor hemos estudiado ya este tema, firmes y libres bajo el gobierno de Jesucristo. Es un tema que requiere, obviamente, para aquellos que, sobre todo aquellos que se sienten identificados con este llamamiento de Dios a entregarle su vida para que los dirija, es un tema que requiere que cada quien lo repase y lo profundice. Pero de una manera muy breve quiero recordar con todos ustedes que hemos estudiado que el llamado a vivir bajo el señorío de Cristo es precisamente el llamado que Jesús nos hace a que nos dejemos gobernar completamente por Él. Estudiamos el versículo 46, en donde el Señor pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vimos en ese primer tema que necesitamos vivir gobernados bajo el gobierno de Cristo porque somos seres tripartitos, pero una de las áreas de nuestro ser, la espiritual, nace muerta, ¿verdad? Nacemos con el espíritu muerto, inactivo, y cuando llega Jesucristo, en determinado momento de la vida, el espíritu nace dentro de nosotros y adquirimos esa vida nueva, pero la tendencia a seguir siendo carnales y a seguir gobernando nuestra vida nosotros sigue ahí. Y evidencias de ese mal gobierno son el descontrol temperamental, el pecado que nos asedia y que nos derrota constantemente, la práctica de vicios o sustancias que dañan nuestra salud o malos hábitos, el hacer cosas que no pensamos que seríamos capaces de hacer, el olvidarnos de las cosas que hacemos o negar lo que hacemos para salir bien librados, defendernos ante los demás, los sentimientos y pensamientos negativos, destructivos, buena parte del día, sentimientos y pensamientos de culpa, de frustración, de autocompasión, de sentirnos atacados, desplazados, deprimidos, con miedo a enfrentar al día siguiente, el estar lastimando constantemente a otros, especialmente a los que amamos y maltratándolos. Y bueno, hermanos, veíamos cómo es que una situación de ingobernabilidad de nuestra vida en algún área, tarde o temprano, si no se arregla y no buscamos ayuda, va a traer consecuencias. Varios pasajes de la Biblia estudiamos, nos hablan de la ingobernabilidad, en especial varios proverbios, ¿verdad?, que nos enseñan que el hombre que no controla su temperamento es como una ciudad derribada y sin muro. Y también Romanos 7, que nos habla claramente acerca de esa
ingobernabilidad que viene a nuestra vida y que es una realidad muchas veces debido a la realidad de la carne que todavía está en nosotros. Estudiamos que el señorío de Cristo, hermanos, no se da por una profesión religiosa o por una expresión de una fe con nuestros labios, como decía el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y hablábamos de cómo es que algunos cristianos pueden llegar a tomar en vano el nombre de Cristo y ejercer algunas cosas propias de un cristiano, pero no está realmente dejando que Jesucristo sea su Señor. Y entonces la porción también nos enseñaba que el señorío de Jesús tampoco es precisamente estar haciendo cosas para Dios, sino más bien estar haciendo las cosas que Dios quiere, estar haciendo la voluntad de Dios, llegar a tener esa capacidad con la ayuda del Señor y establemente hacer su voluntad en las diferentes áreas de nuestra vida. Es algo en lo que podemos ir creciendo, pero para eso tenemos que primero entregarnos a Jesucristo. Y luego por la tarde, el domingo, estudiamos los versículos 47 al 49 de Lucas 6, en donde estudiamos los resultados de vivir bajo el señorío de Cristo. Esos resultados básicamente son tres. Si estamos bajo su señorío y nos mantenemos ahí, entonces oiremos y haremos, seremos oidores hacedores. Estaremos también edificando nuestra vida sobre fundamento sólido. Y esos pasos que estaremos dando al vivir así constituirán esa edificación, esa cimentación que al paso del tiempo nos va a permitir también soportar la fuerza de la dificultad. Esos son las tres resultados que Jesucristo dice aquí, que vienen a la vida del que está entregado a Él. Oye y hace, fundamenta su vida sobre fundamento sólido y soporta la fuerza de la dificultad que tarde o temprano va a venir. Lo que estamos viviendo ahorita, hermanos, como sociedad, como humanidad y como iglesia, es una prueba. A nadie nos gusta, ¿verdad?, lo que está pasando, a nadie nos gusta a las primeras de cambio que la autoridad nos pida tantas cosas que a muchos les pueden parecer y tal vez puedan ser exageradas o innecesarias. Pero todo eso está poniendo a prueba nuestra fe, está poniendo a prueba la firmeza de lo que venimos edificando, de en dónde venimos cimentando nuestra vida. Hay cosas que parece que va a pasar mucho tiempo en volver a poder hacerlas, pero ¿y qué si Dios no quiere que las volvamos a hacer igual? Es una pregunta importante que debe venir a nuestra mente. No nos debemos aferrar a lo que nosotros queramos hacer. Una vida cimentada en Jesucristo es aquella que continuamente pregunta, como preguntaba el apóstol Pablo desde su conversión: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios es fiel y nos puede instruir en cada cosa que quiere que hagamos. Y luego, hermanos, terminamos estudiando en el versículo 47 la esencia del señorío de Cristo, o sea, lo que es, en lo que consiste y cómo es que lo permitimos. Y estudiando ese versículo vimos que el señorío de Cristo, hermanos, es presentarnos a Jesús personalmente para entregarnos a Él. Porque dice el 47, y todo aquel que viene a mí. Vimos que esa presentación es para atender a sus palabras. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Y luego vimos también que esa presentación para oír las palabras es para oír las palabras del Señor y hacerlas. Es entregarnos para hacer su voluntad. Porque dice, y las hace. Y finalmente vimos que es una entrega que está al alcance de todos, porque el texto 47 empieza diciendo todo aquel. Y desafiamos, hermanos, fuimos desafiados con la palabra de Dios a, si ya nos entregamos así, de manera personal, voluntaria, por necesidad, para hacer su voluntad, atender a sus palabras y sobre las bases de un llamamiento que es por gracia, que no es por obras, y que es conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, a pesar de lo que hoy somos o de lo que venimos siendo en el pasado. Y si no has hecho esa entrega, bueno, en el tema pasado hicimos hasta un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se hace esta entrega personal a través de una declaración en oración que le hacemos al Señor con la suficiente especificidad, los suficientes detalles respecto a nuestra vida. Ese paso es muy importante y sé que algunos que me están escuchando ya lo han hecho. Sin embargo, estoy seguro que la necesidad de mantener nuestra entrega a Jesucristo viva, fresca, activa, vigente, es algo que hoy el Señor nos está recordando.
porque no la vamos a hacer, hermanos, no vamos a seguir adelante si no estamos completamente dispuestos a hacer la voluntad del Señor en todo lo que Él nos pueda pedir. Y por eso Jesucristo también nos enseñó en este pasaje, hermanos, cómo permanecer en ese señorío, cómo permanecer bajo el gobierno de Cristo. Empezamos en el versículo 46, luego seguimos al 47 y 48 y 49. Sin embargo, lo que Jesucristo está enseñando aquí en los versículos ya estudiados comienza más atrás. La instrucción y todo lo que Él está enseñando viene desde el versículo 39 por lo menos, porque antes hay otras enseñanzas, pero las enseñanzas que están en el versículo 39 hasta el 45 son precisamente la preparación de lo que ya estudiamos, de la entrega a Jesucristo, de vivir bajo su señorío. De manera que los versículos 39 al 45 constituyen, hermanos, los pasos para poder permanecer gobernados por Cristo. Es posible que tú y yo podamos permanecer entregados al Señor y que esto no sea solo una decisión de un rato. Es posible que el Señor Jesús tome verdaderamente el control y que cada vez que la carne o el mundo o cualquier otra influencia me lleve a mí a volver a querer tomar ese control y que yo me dé cuenta que otra vez estoy reaccionando igual, que otra vez estoy descuidando las cosas importantes, que otra vez estoy batallando con los mismos pecados, que me estoy debilitando, que mi perspectiva otra vez se está materializando, en fin, tantas maneras en las que nos damos cuenta que el gobierno del yo sigue ahí. Es posible volverle a dar al Señor ese control. Y por eso en los versículos 39 al 44 Jesucristo deja 4 importantísimos pasos, 4 pasos que son clave para que tú y yo podamos mantenernos entregados al Señor. Comprender estos pasos es lo primero, y después de comprenderlos, estudiarlos bien es necesario, y después de eso es importante que tú y yo, hermano, le pidamos al Señor que estas disciplinas, estos pasos que están aquí, los podamos aprender a dar continuamente, cada vez que sean necesarios, porque son muy importantes, son básicos para que nuestra entrega al Señor no solo se dé, sino que se mantenga. Son 4 pasos muy lógicos, muy sencillos, porque Jesucristo nuestro Maestro los explicó de una manera magistral. Los explicó con 4 parábolas muy sencillas y muy lógicas, de manera que no hay manera que alguien no los comprenda, a menos que no quiera entender, claro está. Pero si tú y yo queremos entender de qué manera mantenernos consagrados, entregados al Señor, Jesucristo nos ha hablado claramente. Hoy quiero, hermanos, en este miércoles, darme el tiempo de explicar y aprender junto con ustedes el primero de estos 4 pasos. Este primer paso brota del versículo 39 que me voy a permitir leer y que dice así: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Va de vuelta, dice el versículo 39. Ahora léelo conmigo si estás ahí al pendiente y tienes tu Biblia. Dice así: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Este primer paso, el Señor lo ilustra con una sencilla pero muy clara parábola. La parábola del guía de ciegos. Evidentemente, un guía de ciegos tiene que estar seguro que él puede ver, porque si no está seguro de eso, no puede hacer la labor de guiar a otro que no puede ver. Usted tal vez en algún momento de su vida ha visto a alguno de estos guías ayudando a una persona invidente a caminar por la banqueta, cruzar una calle, ¿verdad?, a subirse a un taxi, a un automóvil,
Y se espera obviamente, y es lógico, que el que está guiando al que no puede ver, pueda ver. Es una ilustración del uso cotidiano, del conocimiento de todos y algo sumamente lógico. El principio espiritual y el paso que el Señor está enseñándonos aquí es este, hermanos. Paso número 1. Para permanecer bajo el señorío de Jesucristo, debo aceptar mi propia necesidad de ver antes de poder guiar. Voy a repetirlo y está ahí en su pantalla. Para permanecer bajo el señorío de Jesucristo, debo aceptar, mi propia necesidad de ver antes de poder guiar. Porque, ¿cómo se contestan las preguntas del versículo 39? La primera de ellas dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo se responde eso, hermanos? No, un ciego no puede guiar a otro ciego. Al menos no de manera adecuada, al menos no de manera permanente, al menos no de manera segura. Cierta ocasión en Estados Unidos cuenta un escritor cristiano que recibió una carta de un papá invidente. Este papá le contó la anécdota de que en cierta ocasión él y uno de sus amigos invidentes, los dos, con bastante experiencia ya en moverse por su colonia y conociendo mucho el lugar, ¿verdad? Eran jovencitos, a lo mejor de unos 15, 16 años, decidieron tomar la motocicleta del hermano mayor de uno de ellos y dar un paseo, los dos, sobre la moto. Ellos, que conocían bien las calles, iban avanzando y cuando escuchaban algún motor se detenían hasta que no había ruido y entonces seguían. Y así avanzaron cerca de 8 cuadras, hasta que se les ocurrió meterse a lo que ellos decían, ¿verdad? Era una pista, un parque con una pista, de manera que allí empezaron a dar vueltas en la motocicleta, sintiendo muy cerca de ellos el montículo del extremo, ¿verdad?, de la pista, y la iban prácticamente ahí tocando para saber que iban cerca de la pista y no se iban desviando. Y cuenta este papá que de pronto empezaron a oír a mucha gente gritar, no sabían qué pasaba. Más al rato escucharon una patrulla, ¿verdad?, una sirena, pero con el motor de la motocicleta como que oían y a la vez no, y seguían ellos adelante haciendo su trayecto hasta que con una, ¿cómo se llama?, un altavoz, empezaron a nombrarlos y a pedirles que se detuvieran. Cuando se detuvieron, llegaron los policías para prácticamente detenerlos y les dijeron: es que no podemos ver. Dice que los policías no lo creyeron hasta que se acercaron y verdaderamente vieron que se trataba de dos invidentes. Esta anécdota, hermanos, ¿verdad?, que nos puede hacer a alguno de nosotros reír, sorprendernos, que es real, nos ilustra que quizás un ciego con otro ciego pueden hacer alguna travesura, pueden hacer alguna vagancia o hacer un trayecto corto, ¿verdad?, un mandado, y no sufrir mayores daños. Pero cuando se trata de realmente guiar, Jesucristo nos recuerda que la persona que guía debe poder ver. El Señor sabe, hermano, que tú y yo tenemos una tendencia que con frecuencia nos estorba para mantenernos bajo el señorío de Cristo. Esa tendencia que frecuentemente nos estorba para sujetarnos al señorío de Jesús, a su dirección, esa tendencia consiste en querer guiar, en querer ayudar, en querer dirigir, en querer señalarle el camino a otro y acompañarlo y decirle por dónde debe ir, sin reconocer ni llenar primero nosotros nuestra propia necesidad de dirección. De hecho, actuar de esa manera, hermanos, es un reflejo de la falta del señorío de Cristo en mi vida.
Algunos ejemplos de esta actitud, de esta tendencia, de querer guiar sin estar siendo guiados, algunos ejemplos son estos. Usted puede pensar en otros más, tal vez se identifique con algunos. Por ejemplo, los padres que desean ayudar a su hija o a su hijo adolescente a resolver problemas emocionales que ha estado empezando a manifestar. Por ahí lo ven muy introvertido, por ahí lo ven que lucha con algunas amistades, con algunos hábitos, actitudes extrañas, ¿verdad? Y ellos lo quieren ayudar de todo corazón, pero se dan cuenta que los problemas que está teniendo su muchacho, su señorita, ellos nunca los vivieron. Por una sencilla razón, ¿verdad? Que han pasado tal vez 30 años o 20 años de cuando ellos fueron adolescentes. Y aunque la rebelión en los adolescentes es un proceso común, los padres quieren ayudarlo sin primero tratar de ponerse en el lugar de su hijo. Obviamente solamente le caen con prohibiciones, le caen con reprimendas, y no digo que la disciplina no deba venir, pero a veces lo hacen sin conocimiento, sin comprender lo que su hijo, su hija está viviendo y está sintiendo. Sin estudiar primero y tratar de entender el problema y sobre todo entenderlo a la luz de la verdad de Dios, para entonces buscar ayudar a esa hija, a ese hijo. Y por lo tanto, al quedarse sin la dirección, la luz, la guía, la comprensión de lo que está viviendo su hijo, no pueden ayudarla. Y pasa el tiempo. Y la hija comete más errores. Y los problemas se agudizan. También tenemos el ejemplo del papá que quiere educar a sus hijos a que hagan lo correcto y se porten bien en la escuela. Generalmente esto le brota a un padre cristiano, ¿verdad? O a un padre que quiere hacer lo correcto en su vida, y a veces cuando le llegan las quejas de los hijos de parte de los maestros o cuando empieza a observar cosas así, se empieza a ocupar y trata de ver qué puede hacer para que sus hijos se porten bien, para que sus actitudes sean buenas, para que no hagan lo que otros están haciendo, que está mal. Pero el mismo papá que tiene esa idea, esa intención, no profundiza, no indaga en asuntos como la existencia de la verdad, como la importancia de la integridad. No indaga y no se convence y no busca capacitarse en los recursos de Dios para vivir con convicciones. La prueba está en que cuando él mismo en su trabajo, en el ambiente donde se desenvuelve, cuando él mismo se enfrenta a dilemas, cuando él mismo se enfrenta a encrucijadas, generalmente no tiene y no siente las bases, la fortaleza, la firmeza para hacer lo correcto siempre, aunque le vengan situaciones difíciles. Y ese papá que quiere que sus hijos hagan lo correcto, se porten bien, no está profundizando para entender cómo lograr eso, no puede ayudarlos. También tenemos el ejemplo del esposo que insiste a su esposa en que cuide el dinero que le da, el gasto, y que no lo gaste desordenadamente. Y le pide que haga ciertas compras en lugar de otras, y tiro por viaje cada quincena, cada semana hay fricción por el asunto del uso del dinero en la casa. Sin embargo, ese esposo muy poco ha hecho o nada ha hecho por aprender preceptos bíblicos para el manejo del dinero. Nunca ha estado de acuerdo en aprender disciplinas financieras básicas, tales como llevar un presupuesto, no gastar más de lo que se tiene, determinar gastos fijos y diferenciarlos de gastos variables, hacer un ahorro para imprevistos aunque sea pequeño, acabar con las fugas de dinero, comprar en lugares donde puede salir un poco más barato al comprar más cantidad si se tienen los recursos, entre otras cosas.
Y entonces el esposo que insiste que su esposa cuide el dinero, no entiende él mismo cómo se puede lograr eso, no profundiza en eso, no puede guiar a su esposa. También el patrón, que por ahorrarse algunos costos, en lugar de capacitar a sus empleados con personas que les puedan proveer de las destrezas y habilidades, de la capacitación e instrucción necesaria para hacer mejor el trabajo, él mismo trata de enseñarles a hacer todo, pero hay cosas que él no sabe hacer bien y por lo tanto no las puede enseñar bien y no se logran los resultados deseados e incluso eso genera pérdidas o accidentes. Pero el patrón no dio los pasos de aprender o proveer primero lo que se requería saber y que sus empleados hicieran bien las cosas. No puede ese patrón, aunque quiera, ir más allá de lo que él sabe. Y el amigo, consejero, maestro, discipulador cristiano, que intenta ayudar a una persona, a un hermano, a un nuevo creyente, a un alumno, a una alumna, a un joven, a tomar decisiones correctas en algún aspecto de su vida, cuando él mismo no está cuidando su relación con Dios. La tiene descuidada, bastante descuidada por problemas emocionales personales que no ha podido enfrentar con la ayuda de Dios. Porque le da pena buscar que Dios le muestre, son asuntos que no quiere mover, no da el paso de pedir ayuda o consejo con alguien que con la Biblia abierta le ayude, y entonces sigue ese consejero, ese maestro, sigue ese discipulador tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero como él mismo no crece y no está viendo las cosas como Dios las ve, no puede ayudar o puede ayudar hasta cierto punto. Cuando tratamos, hermanos, de guiar a otros sin nosotros primero tener la luz, tener la dirección, la guía, y sin entender, sin comprender lo suficiente las cosas, solamente experimentaremos frustración, enojo, y nos conducirá al fracaso. No vamos a contribuir de manera significativa a la vida de los que queremos dirigir, de los que Dios nos dice que dirijamos, de los que vemos su necesidad y queremos ayudar. Estaremos gritándole con mucha fuerza, ¿verdad?, a alguien que tiene los oídos cerrados, por ilustrarlo de una manera, que por más que uno intenta decir y todo, lo que estamos diciendo y la manera en la que estamos tratando de hacer las cosas no llega, no impacta. Y al contrario, como dice este versículo, al contrario, podemos hacer que la situación se complique más y podemos incluso poner en un riesgo mayor a la persona, porque dice, ¿no caerán ambos en el hoyo? Estaba el ciego a nivel del suelo, pues ahí estaba mejor, pero yo lo empecé a empujar y a impulsar de acuerdo a lo que yo veía sin ver, y pasó el tiempo y ahora ya no está a nivel del suelo, ahora está en el hoyo. Hay que cuidarnos mucho de eso. Cuando queremos enseñar y guiar sin estar recibiendo la luz, la dirección del Señor, no solo podemos afectar a otros, sino que nuestro gobierno del Señor en nuestras vidas no se puede dar, porque estamos tan distraídos en tratar de que otros vivan bien, que otros comprendan sus problemas, que otros salgan de sus dificultades, que nosotros mismos estamos descuidando nuestra necesidad de ser guiados. Al contrario, si estamos siendo dirigidos, podemos de una manera natural, de una manera mucho más eficaz,
contribuir a que otros también puedan ser guiados. Y a veces, hermanos, sin ni siquiera decir nada, nuestra vida bajo el control de Dios estará instruyendo, dirigiendo, orientando. Y a veces sí, tendremos que hacer nuestra parte con la ayuda de Dios, pero ¿qué diferencia es cuando está uno concentrándose en ser guiado por Dios? Y como resultado podemos ser usados para que otros también avancen con nosotros hacia lo que Dios quiere. ¿Qué diferencia es eso a carecer de la guía de Dios y estar preocupados por sacar adelante a otros? ¿Qué diferencia? Mira, la guía del Señor clara, eficaz, contundente, viene a nuestra vida cuando entregados a Cristo comenzamos a aprender de su palabra, dejando que ella nos muestre todo lo que necesitamos aprender, con paciencia, sin la resistencia de nuestra propia voluntad y a veces de nuestra propia necedad, sin la resistencia de nuestras propias emociones, de nuestras pasiones, de nosotros mismos. Cuando le hemos entregado al Señor nuestra vida, entonces lo que Él quiere es que nos sentemos a sus pies, como lo hizo María en Lucas 18, a oír la palabra de Cristo en paz, a entenderla. No para que otros la hagan, no para que yo la enseñe a otros precisamente, sino para que yo la entienda y la pueda hacer. De hecho, hermanos y amigos, ser guiados por Dios de acuerdo a su palabra es una de las evidencias claras de cómo somos hechos sus hijos. Es una evidencia clara, quise decir, de que somos sus hijos. Mira, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios y estás bajo su control, una evidencia natural va a ser que estarás caminando en la dirección de Dios. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da que podamos ser videntes de la sabiduría de Dios, que podamos tener los ojos abiertos y que podamos entender el camino de Dios y que podamos tener la clara dirección y la instrucción divina en nuestra vida? ¿Cómo se da? Primero, la Biblia enseña que sin Cristo somos ciegos y así nos presenta el Señor sin Jesucristo. Mira este versículo. Juan 9:39, este es el milagro en el que el Señor sana a un ciego de nacimiento y le dice en el 39, dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué importante es comprender esto. Una persona sin Cristo no puede ver, cree que puede ver. Y por esa idea que cree que puede ver, se mantiene ciego. Porque al creer que ve, no busca al Señor y no permite que Jesucristo venga y le ilumine verdaderamente. Pero el que se sabe ciego tiene la posibilidad de recibir de Jesucristo la capacidad para ver, realmente ver espiritualmente. Dice 2 Corintios 4, también está ahí en su pantalla, acerca de cómo estábamos sin Cristo y lo que sucede cuando Él viene a nuestra vida. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nota muy bien cómo el 4 nos dice que éramos ciegos debido a nuestra incredulidad y a que no conocíamos de Dios. Satanás, el Dios de este siglo, nos tenía sin entendimiento. Pero al oír, versículo 5, la predicación del Señor, el Evangelio, y al creerlo, dice el 6, que Dios ordena que veamos, que caigan las vendas y que empecemos a vivir con la iluminación de Jesucristo. Y 1 Corintios 2:12 nos explica todavía más que este bello milagro de la iluminación en Jesucristo, de tener una mente capaz de entender la dirección divina, consiste precisamente en que recibimos la mente de Cristo. Mira, dicen estos textos, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nota muy bien en el 12 cómo es que dice que al recibir el Espíritu de Dios podemos saber lo que Dios nos ha concedido. Y dice el 13, lo cual también hablamos. Ese contenido que Dios nos permite conocer, dice los apóstoles, se los comunicamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ese es el hombre sin Jesús, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, la persona que tiene a Jesucristo morando en su corazón porque ya se arrepintió, ya lo recibió, dice que esa persona juzga, o sea, discierne, entiende todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Una persona que está bajo la dirección de Dios entiende las cosas, pero mucha gente no entiende la sabiduría que a él le guía. Eso es lo que quiere decir. Y resulta y vive bien de acuerdo a la voluntad de Dios, pero mucha gente no entiende en qué consiste que esa persona viva en paz, que esa persona tenga hijos no perfectos pero estables, no entiende por qué su matrimonio va bien, porque él no es juzgado de nadie. Es lo que significa que la gente no entiende la sabiduría con la que el creyente vive. Y dice el 16, hermanos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego da esta afirmación grande, hermanos, muy importante. Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ese nosotros se refiere a los que han aceptado a Jesús. Una de las cualidades de nuestra nueva naturaleza es que desde que aceptamos a Cristo, Él nos da una nueva mente, una nueva capacidad para entender las cosas que son del Espíritu de Dios, para entender la dirección de Dios, la voluntad de Dios. ¿No decía Jesús, por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Pues una de las razones es que no se comprende la voluntad de Dios. Y se quiere guiar a otros, pero no se está en la voluntad de Dios porque no se comprende la voluntad de Dios. Pero cuando aceptamos al Señor y Cristo nos regala esa mente, porque es un regalo, es un obsequio, entonces tenemos la potencia mental, espiritual para entender la Biblia. Y aunque al principio nos parece algunas cosas muy desconocidas, ya no estamos en blanco y vamos entendiendo, aunque sea de a poco, los conceptos divinos tan importantes para vivir una vida estable bajo la dirección de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es lo único que puede renovar nuestro entendimiento. No hay otra cosa que pueda renovar nuestro entendimiento, hacer nuevo, hacer joven nuestro discernimiento y alejarnos de esas maneras de pensar que están viciadas conforme a los deseos engañosos que todos tenemos. Esos parámetros para discernir las cosas que todos tenemos. Viene por ahí la decisión de que tienes que comprar una casa, un terreno, de que te piden dinero prestado,
Viene por ahí la encrucijada de que tienes que comprar un auto o que tienes que vender un auto, por decir algunas decisiones, ¿verdad?, de la vida y de la administración del hogar. Y muchas veces lo primero que uno piensa es, bajo la mente carnal, ¿qué me conviene más? Y esa idea es la que a muchos dirige. Y Dios no bendice esa idea, pero es la que viene guiando a muchos, aún creyentes. ¿Por qué? Porque no le dan lugar a la mente del Señor que ya poseen para entender en esos aspectos y cualquier otro cuál es el parámetro, cuáles son las pautas para que Dios bendiga decisiones así y cumpla lo que Él quiere hacer en nuestra vida, que no es más que un instrumento. Si algo tenemos y algo podremos lograr, es lo que Dios quiere a través de nosotros. Pero muchos a veces estamos sin entender esas cosas, viviendo vidas que ya fueron abiertas en su discernimiento y capacitadas para vivir como el Señor quiere. Las vivimos egoístamente, mezquinamente, pobremente, todavía para nosotros nada más. Y no vemos más allá lo que Dios quiere hacer. Muchas decisiones las tomamos pensando en lo que menos nos genere pérdida, en asegurar nosotros por nuestros medios lo más que podamos. Y cuando es así, la mente de Cristo está desperdiciada en nosotros. La Biblia es lo único que puede renovar nuestro entendimiento, hacer que nuestra mente cambie y que comencemos a pensar, hermanos, de la misma manera que Dios piensa de cada asunto de la vida, especialmente de aquellos asuntos que son más importantes y más urgentes, porque si no cambiamos la manera de pensar en esos asuntos, si no le dejamos a Dios con su palabra que nos ayude a ver como Él ve, entonces nuestra vida cristiana no podrá vivir firme y en libertad y caeremos al hoyo y estaremos ahí atrapados y estancados. Pero cuando permitimos que la luz de Dios empiece a llenar nuestra mente, y aunque pensamos diferente de muchas cosas, reconocemos nuestra dureza, nuestra necedad, nuestra rebelión, nuestra resistencia, y se la rendimos al Señor y ahora queremos pensar como Él piensa, del dinero, de la familia, del carácter, de las autoridades, de los gobernantes, de las personas, de los negocios, de las inversiones, de los hijos, de las escuelas, de los maestros seculares, y empezamos a pensar como Dios piensa de las cosas. Cuando hacemos eso, hermanos, entonces Dios nos puede empezar a llevar no solo a pensar, sino a hacer su voluntad. Y cuando empezamos a hacer su voluntad, entonces podemos cosechar las bendiciones que Dios promete. Pero en ese proceso está implicado precisamente el que nosotros aceptemos nuestra necesidad de ver antes de guiar. Se nos da muy fácil guiar o querer guiar, pero nos resistimos a aprender a ver. ¿No ha visto usted a niñas de 1 año y medio, tal vez más grandes, de 3 años, niñitos de 3 años, que son bárbaros para dar órdenes? Y le dan órdenes al perrito y al monito, y si los padres se dejan, le dan órdenes a los padres también. Nace de nosotros la tendencia a dirigir y a controlar en base a lo que nosotros pensamos que debe ser, y no sentarnos a aprender a ver. Cuán buena inversión es pasar tiempo dejándonos iluminar por el Señor, dejando que Él con su verdad y con su luz disipe nuestras tinieblas, aclare nuestras confusiones de los diferentes aspectos de la vida. Si eres joven, estás en el proceso de la preparatoria, la secundaria, la universidad, hay muchas interrogantes importantes que puedes y debes elegir bajo qué mentalidad las vas a encarar, ¿verdad? Asuntos como el valor de los estudios, el lugar que ocupa, tu propia identidad como persona que estás formando,
el valor obviamente del trabajo y del dinero y el lugar que ocupa, lo que es el matrimonio y la familia, lo que es el noviazgo, la sexualidad. Hay muchos asuntos, ¿verdad?, que Dios quiere que tengas claros y que no estén ahí en tu mente todos nebulosos. Si eres un varón que tiene una familia, ¿cuántas cosas no quiere Dios iluminarte respecto a ellas? Y que en su palabra ha provisto dirección amplia para eso. Hermanos, les felicito por estar en este servicio de miércoles en la tarde. Difícil, cansado, algunos dirán nublado, con lluvia, qué triste, ¿verdad? Pero ahí estás poniendo tu mente y tu corazón. Ahí estás esforzándote a pesar de que tuviste un día difícil. Te felicito porque estás buscando más de la luz del Señor. Estás contrarrestando la fuerte influencia de las tinieblas que de por sí está en nosotros. ¿Te acuerdas en Mateo 6? Mira Mateo 6, cuando Jesucristo enseñó acerca de esto, le dijo a la gente, Mateo 6, dice, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero luego dice que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esto que acabo de leer habla de la intención con la que vemos las cosas, ¿verdad? Habla de la intención. Si mi intención es buena, está dirigida por los parámetros de Dios, entonces esa buena intención de cómo veo las cosas, esa buena motivación que me dirige, porque todos podemos ver a lo mismo, pero de diferente manera por nuestra propia intención, de cómo está nuestro corazón, de cómo están nuestros deseos, ¿verdad? Dicen algunos, ¿verdad?, que hay gente que ve a todos con signo de pesos, como para ver qué pueden obtener. A eso se refiere. Pero luego mira la afirmación que hace el 23. Así que si la luz que está en ti es tinieblas, caray, sí, la luz que está en ti es tinieblas, o sea, tu propia sabiduría humana, tu propia experiencia y lo que consideras, a veces considero, ¿verdad?, que yo sé, dice Jesús, es tinieblas, o sea, no es la sabiduría divina. Dice, si la luz que en ti hay es tinieblas y tú le agregas malas intenciones, dice ahí, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, te felicito por hacerle la lucha a las tinieblas que están en ti, que están afuera, que están dentro de mí, con cada servicio. Ahora, no estamos, hermanos, teniendo la posibilidad ahorita, y Dios mediante veremos qué hacer, pero de tener más capacitaciones y otras ayudas y otros cursos y las pláticas. Así que cada culto se vuelve importantísimo para el que no quiere quedarse en tinieblas. Y no es el único medio, ni es el principal, porque el principal es tu propio acercamiento a la Biblia, mi propia dependencia de Dios en las Escrituras diariamente. Pero hablando como congregación, cuán importante es estar hoy y estar cada culto al pendiente de lo que Dios nos estará mostrando, independientemente de quién sea el predicador o el maestro. A mí me ha tocado tener esa gran bendición, ese privilegio de estar aquí constantemente, pero mientras se abra la Biblia por un hombre que está caminando sinceramente en los caminos del Señor, cuya familia está en orden, Dios está hablando. Y eso es lo que nos debe tener al pendiente de lo que Dios quiere decirnos en cada reunión. Así que muchas felicidades, hermano. Gózate porque estás dando este paso de no quedarte a ciegas y que Dios te hable más y te convenza y te ilumine. ¿Sabes? La sana influencia de la Biblia en mi mente, una influencia constante, la sana influencia de la Biblia en mi mente y que yo la deje obrar, es lo que me va convirtiendo en un verdadero discípulo de Jesucristo. Pues eso es lo que me va santificando, lo que me va equipando para ir atendiendo esos aspectos tan importantes como
mi relación con Dios, mi valor personal, mi autoestima basada en lo que Dios dice, mi carácter, ¿verdad? Mis actitudes, mis hábitos, mis relaciones personales, mis responsabilidades con otros, mi servicio al Señor, mi ministerio personal, mi trabajo, mis estudios, mis decisiones, mis actitudes, mis hábitos, muchas de las cuales de estas cosas yo tenía arrumbadas, tiradas en un baúl por mi ceguera, mi falta de discernimiento. Pero cuando me acerco a la palabra y dejo que ella me instruya y me ilumine, entonces muchas de estas cosas Dios las va iluminando, las va haciendo claras, y si yo estoy consciente de mi necesidad para ver y persevero en ello, su dirección no me va a faltar. Y eso ha sido lo que hemos visto, gracias a Dios, en muchos cristianos, que aunque venían de contextos muy difíciles, hoy están con la luz de Cristo, iluminados y siendo instrumentos para que otros también vean. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, dice Cristo, en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mira cómo dice que hay que renovarse para comprobar la voluntad de Dios, hay que renovar el entendimiento, eso se hace con las Escrituras. Efesios 4:22 al 24 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Observa este proceso, no me puedo vestir, no puedo empezar a hacer la voluntad de Dios, no puedo empezar a cambiar de hábitos si primero no me renuevo en mi mente, pero no me puedo renovar en mi mente que Dios me ha dado si primero, 22, no me estoy despojando, no estoy renunciando, rechazando los pensamientos pasados que todavía están ahí, filtraditos y muy acomodaditos en algunas cosas que todavía me dirigen en mi mente. A veces de cosas tan sencillas, hermanos, como la manera de atender a mi esposa en un día en el que estoy muy cansado. A veces mi cansancio me dice, no, ahora esto sí justifica que no tengas por qué sacar la basura hoy, no tengas por qué lavar los trastes o ayudar a tu esposa en esto hoy, porque tú estás bien cansado. Y no he cambiado en eso, no he renunciado a ese pensamiento carnal, ¿verdad? Y otras tantas cosas que ahí Dios nos va mostrando y que son difíciles a veces de decir, sí, están mal y tengo que dejarlas para que puedan venir los cambios en mi vida y Dios me transforme más todavía como quiere, porque hay mucha gente a mi alrededor que necesita urgentemente la guía de Dios. Y yo voy a ser esa guía, esa luz, ese instrumento solo en la medida que empiece a ver más como Dios ve las cosas. Los conceptos de la Biblia, hermanos, las instrucciones de la Biblia, los mandamientos de la Biblia, las promesas de la Biblia son las que yo necesito conocer, entender y aceptar, y en las que debo permanecer a fin de poder vivir bajo el gobierno de Jesucristo. Esa vida bajo el gobierno de Cristo, inspirada por el Señor en su palabra, guiada, mejor dicho, por el Señor en su palabra, esa vida es la vida de verdadera firmeza, de verdadera libertad que todos anhelamos y que estamos llamados a vivir en todo momento, en todo tiempo, independientemente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Esa vida de libertad es la que el Señor vino a darnos, por eso nos salvó. Y es la palabra la que lo va a hacer. Dice el Salmo 119, 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Son su verdad, es su sabiduría la que yo necesito aprender y en la cual necesito mantenerme para poder apartarme de las tinieblas, disipar las tinieblas en mi mente y empezar a caminar en la luz y tener la dirección de Dios para entonces sí poderle decir a otros, vengan, es por aquí, vengan, vamos, es de esta manera. Vengan, yo los dirijo si ustedes quieren, mi vida no es perfecta, pero Dios me ha iluminado, Dios me ha hecho entender. Y allá va el creyente, la creyente, caminando en la luz de Dios, viviendo en la vida que Dios le ha dado y siendo de bendición para otros. ¿Qué dice, hermanos? El Salmo 43:3, que aparece también ahí en sus pantallas, dice una petición muy especial. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Esa es una petición que debiéramos hacerle continuamente al Señor, en especial a aquellos que tenemos o tendremos la responsabilidad y la oportunidad de dirigir a otros en su vida. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Que Dios me esté guiando a mí primero, a la vida de santidad, a la cercanía con Dios, a la vida que Él ama, en medio de las circunstancias adversas y confusas, que Él me esté dirigiendo y que yo tenga la certeza de que eso está pasando para que entonces otros puedan ser beneficiados de esa claridad que Dios también me da a mí, ellos la puedan tener. Ese es requisito indispensable, necesidad fundamental de todos los varones que estamos al frente de una casa, hermanos. Esa es necesidad indispensable, requisito fundamental de todos los que estamos guiando algo en la obra de Dios, de todos los que estamos instruyendo a nuestros hijos, de los que estamos siendo influencia de nuestra esposa y que con nuestras propias actitudes y decisiones ya le estamos marcando un camino. Es decisión de cada uno de nosotros buscar la dirección de Dios. Él está dispuesto a darla. Dice Apocalipsis 3 acerca de las actitudes necesarias para recibir de Dios lo que necesitamos. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo. Son palabras muy fuertes de Dios para cada uno de nosotros, porque le habla el Señor aquí a sus iglesias y le dice aquí a sus iglesias, a los creyentes, no pienses que ya lo tienes todo, no pienses que ya lo sabes todo, no pienses que no necesitas más, mejor considérate pobre, miserable, ciego y desnudo. Y dice el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esa es la santidad. Vestiduras blancas para vestirte. Esa es la vida recta, la integridad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Discernimiento de Dios. Es que, hermanos, sin Cristo éramos superficiales, éramos simples y hacíamos las cosas como mejor nos parecía, como los demás las hacían. Como viene la bola, así le dábamos en muchas cosas. Por eso hay tantas familias en desorden hoy.
sufriendo las consecuencias, porque nadie les instruyó en los caminos de Dios, en la esencia del matrimonio, en lo que era darle su cuerpo y su mente a una persona. Y cuando llega a Cristo, la gente le es tan difícil y tan cuesta arriba en tantos asuntos. Éramos ciegos y a nadie se nos enseñó en tantos aspectos de la vida. Pero tenemos la palabra y a nuestro Padre y a nuestro Señor. Pero si no nos está gobernando, por más instrucciones que tenga que darnos el Señor, si nuestro yo está sentado en el trono, no vamos a poder. Si creemos que vemos, no vamos a buscar discernimiento. Dicen nuestras Biblias, busquemos por favor 1 Corintios 3. Esta importante porción entra aquí al estudiar esto. 1 Corintios 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué dice, hermanos? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la insensatez de este mundo es insensatez, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Hágase ignorante, dice la Biblia, para que llegue a ser sabio. Dice también, hermanos, Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, versículo 3. Si me ayudan a leer esa porción, Mateo 18, versículo 3. ¿Qué dice, hermanos? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Volvernos y hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Ese es el requerimiento del Señor Jesucristo para que podamos entrar y mantenernos en el reino. Y dice también, por favor, 1 Corintios 8, 1 Corintios 8. Versículo 1 al final, 1 Corintios 8, 1 al final. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mira cómo el creer que sabemos nos vuelve vanos. El creer que sabemos, que entendemos todo, nos vuelve vanos. Pero el amor nos edifica. Y dice el 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Porque nadie tiene el conocimiento completo que Dios tiene de las cosas. Por eso somos, hermanos, y seguimos siendo objeto de la sabiduría divina. Seguimos necesitando la sabiduría de Dios para guiar nuestra vida con su ayuda. Este tremendo aspecto de integridad fue algo que siempre distinguió la vida de Jesucristo. Él nunca guió ni instruyó a otros a hacer algo que primero Él no hubiera comprendido, creído y obrado. En Mateo 9:35, Jesucristo vio las multitudes, tuvo compasión de ellas y se puso a sanar y a enseñar y a predicar. Y luego en los versículos siguientes le dice a sus discípulos, oren que el Señor envíe obreros a la mies. Y en la gran comisión nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Cada cosa que Él ordenó, la hizo, la vivió, la llevó a cabo. Ese es un aspecto de integridad que nos desafía. Tener primero la luz del Señor y caminar por ahí antes de aspirar a dirigir eficazmente a otros. Hermano, pero yo ya tengo mi esposa, mi familia, mi negocio, mis hijos.
No puedo meterme mucho tiempo a conocer y capacitarme y después hay que me esperen para que yo vaya y los dirija. Tú y yo tenemos un reto y Dios está con nosotros. Sobre la marcha, dejar que Dios nos influya, nos enseñe y instruirles y guiarles sobre la marcha. Dios es poderoso, conoce tu situación y está dispuesto a ayudarte. Así que, hermanos, mi entrega para vivir bajo el gobierno de Jesucristo se fortalece cuando vivo reconociendo sinceramente mi necesidad de ver. Y esto lo hago por mí primeramente, pero también por otros que me necesitan o que me necesitarán. Y entonces evito que mi urgencia, evito que mi impulsividad de guiar a otros y decirles cómo vivir, me estorbe para mantenerme yo aprendiendo continuamente de lo que el Señor quiere enseñarme a mí. Y solo cuando Él me lo está enseñando, entonces yo aspiro a ir guiando, a ir siendo de bendición. Si de todo corazón, hermanos, estamos cerrando, dice ahí en nuestra pantalla esta reflexión tan importante. Si de todo corazón deseo vivir bajo el señorío de Cristo, necesito reflexionar en estas tres cosas. Primero, estoy tratando de guiar a otros en su camino, de decirles a otros cómo vivir, qué hacer y qué no hacer, sin primero yo estar buscando la dirección de Dios para mí, sin estar dispuesto a que Él me abra a mí mi entendimiento en lo que yo necesito aprender. Porque si es así, solo me estoy causando más frustración y no estoy avanzando como Dios quiere que avance. Segundo, cuando intento guiar a otros o conducir las cosas que están bajo mi cuidado sin tener ni seguir la luz y la verdad de Dios, pregúntate, ¿a dónde llevaré las cosas? Si estoy buscando guiar ahorita a mi familia, mi trabajo, mi propia vida, mis decisiones, y no estoy haciéndolo, no estoy seguro de que lo estoy haciendo con las directrices de Dios, ¿a dónde me va a llevar eso? Pueden pasar meses o años, pero ¿a dónde me va a llevar? Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Detente a pensar cómo estás dirigiendo las cosas. Pregúntale a Dios. Haz un alto. Reorienta, reformula lo que vienes haciendo si es necesario. Y en tercer lugar, es el estado actual de mi vida y de aquellos que dependen de mí un reflejo de mi falta de visión, discernimiento y sabiduría espiritual. A ver, preguntémonos, observemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, observemos lo que hacemos para Dios, observemos nuestro trabajo, observemos nuestras finanzas, observemos todo lo que Dios nos ha dado hasta donde podamos y preguntémonos el estado, la condición en que se hallan ahorita, ¿está reflejando mi falta de visión, discernimiento y sabiduría? Y si es así y no me gusta lo que veo, ¿qué voy a hacer? ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? Necesito entregarme al Señor y estar consciente de mi necesidad de ver antes de poder guiar. La sabiduría divina, hermanos, está disponible. Siempre lo ha estado. Después lea en casa, le recomiendo, Proverbios 1, del 20 al 33, y analícelo, y escuche la invitación que la sabiduría nos hace, pero también revise la advertencia que nos hace la sabiduría a los que no decidimos buscarla, apreciarla, valorarla, recibirla. Hay graves consecuencias para los que la desechan. Hay un cuadro al final que quiero que vean, hermanos, y que se va a proyectar para que usted pueda, si lo necesita, regresar a él y revisarlo.
Decídete a vivir buscando la dirección de Dios para tu vida. Aquí hay algunos puntos para que tú lleves a la práctica este aspecto del proceso de vivir entregado a Jesús. El aspecto de reconocer tu necesidad de ver antes de poder guiar. Primero, identifica y haz una lista de los asuntos en los cuales necesitas la dirección de Dios. Segundo, busca en la Biblia lo que ella dice de tales asuntos, pero debes hacerlo con plena disposición de obedecer. Comienza con uno de esos aspectos, el más necesario para ti. Tu liderazgo en casa, tu carácter, cómo dejar un mal hábito, tu relación con tus hijos, tu propia relación con Dios. Elige uno. Tus finanzas, tu trabajo, elige uno, el más necesario. 3. Si necesitas orientación para encontrar pasajes sobre ello, pídele a un cristiano o a una cristiana madura que te ayude a encontrar esos pasajes. Y si él no puede, pídele a otro, pero busca la ayuda de Dios en su palabra. Número 4, estudia esos pasajes personalmente, con paciencia, trata de entenderlos. Y si algo no comprendes, pide ayuda. Número siguiente, saca en limpio lo que esos pasajes te ordena, en lo que Dios te ordena ahí en esos pasajes, pero también las razones por las que te lo pide y también las promesas o recursos o bendiciones que ahí te da. Saca en limpio eso. 6. Ya que tengas eso en limpio, renuncia a los conceptos y pensamientos equivocados que tienes y que no se ajustan a lo que Dios te está mostrando. Estos son los que no te dejan ver y los que te vienen guiando mal. 7. Define acciones prácticas para hacer ajustes y comenzar a caminar bajo la dirección de Dios en ese aspecto. Pide ayuda si necesitas para hacer esas acciones prácticas, para definirlas. 8. Comienza a seguir la dirección del maestro. Ya que te has decidido y estás emprendiendo esas acciones prácticas, entonces confía, empieza a hacerlo y confía que Dios está contigo. Mantente en oración, no cambies el rumbo aunque vengan dificultades. Busca el respaldo de un consejero. Número 9. O consejera que ore por ti y a quien le des cuentas de tu avance. ¿En qué área de tu vida necesitas hacer esta lista de recomendaciones? Procede. Dios está contigo, hermano. Aunque sea difícil algún aspecto entregárselo al Señor, puedes seguir las pautas bíblicas y lograrlo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy la importante disciplina, el importante paso de reconocer nuestra necesidad de ver antes de guiar. Tú sabes quién de todos nosotros y en qué aspectos estamos necesitando ser instruidos y buscar tu dirección en la Biblia, y sobre qué aspectos lo necesitamos con más urgencia. Despierta en nosotros esa necesidad y ayúdanos, Señor, a vencer la flojera, la apatía, a vencer el orgullo, la incredulidad, la dureza, la necedad y cualquier otro pecado que no nos quiera dejar avanzar en esos aspectos tan importantes en los que necesitamos primeramente ver para entonces poder andar en tus caminos y guiar a otros. Pongo en tus manos la vida de todos los que están asumiendo hoy esta realidad en sus vidas. Guíalos, acompáñalos en los pasos que estarán dando. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos, hermanos.